Hablábamos del nacimiento de los Estados Unidos y la Claro. significación o la dimensión de lo que significa un país federal. Ellos, para unificar en el futuro a las 13 colonias, ya más allá de que habían tenido algo en común, ahora había que buscar cómo compatibilizar entre ellas sus distintas religiones, sus distintas economías, y en ese sentido la Constitución de Estados Unidos abrió una posibilidad de federación, es decir, creó un gobierno unificado, un gobierno de nación, pero a su vez con un respeto a cada uno de los estados. Argentina conoció esa Constitución y en 1826 copiamos parte de ella, pero nos olvidamos de un pequeño detalle, que era el referido justamente al federalismo, y eso hizo que fracasara esa Constitución. Por otra parte, en 1853 volvemos a establecer una Constitución, esta vez en la que en continuación seguimos teniendo, pero que también obvió ciertos aspectos del federalismo que eran esenciales. Y yo me voy a referir a nuestra actualidad. Acá el federalismo realmente no existe en lo que se refiere a una parte importante, que es la propia economía. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado Nacional tiene un 70% de la recaudación y el 30% restante es lo que queda en manos de las provincias. No es equitativa esta situación y las provincias, por supuesto, pagan el precio que esta inequidad representa. ¿Y el Estado Nacional qué hace? Bueno, voy a decirlo aunque duela, compra voluntades. Es decir, como hay una dependencia económica de las provincias con el Estado Nacional, estas tienen que derivar en el Estado Nacional muchas de sus aspiraciones porque éste les requiere que acepten las condiciones para poder recibir de alguna manera algún tipo de recaudación que tiene el Estado Nacional para poder balancear el presupuesto provincial. Vuelvo a decir, el 70% lo tiene el Estado Nacional y ese 70%, bueno, que recauda para sí mismo, puede repartirlo en las provincias de acuerdo a su conveniencia. Esto no es federalismo, esto es alguna manera de imponer criterios sobre lo que necesitan los estados provinciales. En ese sentido yo creo que sería mucho más equitativo que las provincias recaudaran más de todo lo que se recauda en impuestos y que el Estado tuviera un 50%, por ejemplo, y el otro 50% de las provincias. Y de ahí también la ley de coparticipación, que quizás habría que discutirla, cosa que no se anima. Bien, si usted tuviese que hacer una definición, es muy usual escuchar en algunos medios, escuchar también a varias personas que son parte de la dirigencia política, hablar de que hay cierto grado o cierta concepción unitarista en el gobierno, en el manejo de la cosa pública y en el manejo de la nación, ¿no? Eso es cierto, pero también tengo que reconocer que el gobierno en algunas circunstancias ha ido en socorro de las provincias con mayores apremios fiscales. Vamos a ser sinceros, no voy a hacer una cuestión partidista, pero la verdad, lo justo, equitativo, es que las propias reglas fueran las que determinen qué le corresponde a cada uno y no la arbitrariedad del poder central. Es, digamos, de alguna manera una carencia en materia de legislación que tiene la República Argentina como para poder darle un marco apropiado. Exactamente, y por eso muchas veces se recurren a juicios, y como usted debe saber, juicios que se han ganado en algunas provincias y que de cualquier manera no termina de cumplir el Estado con la sentencia que así lo determina. Pero desde el punto de vista político, para no terminar en una instancia de carácter jurídico, como ha pasado con varios estados provinciales, ¿usted cree que el Parlamento en este momento está a la altura de las circunstancias como para poder concebir una articulación o una diagramación distinta, hasta si se quiere la misma costumbre de los gobernadores, para hacer esto equitativo? Sí, pero el Parlamento a su vez tiene un dominio del oficialismo indirecto. ¿Por qué? Porque el oficialismo, con algunos sectores de la oposición, logra tener acuerdos que, bueno, contemplan justamente mantener esta situación de inequidad y no tener una regla que pueda establecer por ley, precisamente en el Parlamento, una equidad en esto. Entonces podríamos hablar de coparticipación en lo que se refiere a la ley del cheque, en lo que se refiere a lo que hace en las exportaciones, en los impuestos que existen y en las retenciones que conocemos, y por supuesto que todo eso
está implicado el IVA y todo lo que pueda requerir una situación más solidaria con las provincias y que las provincias tengan lo que corresponde que tengan. Esta es la verdad de la mía. En esto le cupo a usted la responsabilidad de ser gobernador, pero también de ser legislador. Y a lo mejor también como legislador pensando en su provincia con la misma intensidad que lo hizo como gobernador. Si usted fuese legislador en el día de hoy, ¿cuál sería el primer proyecto vinculado con este tema que usted estaría promocionando o presentaría, como se dice usualmente, ¿no? Bueno, lo que acabamos de decir, justamente, establecer en aquellos impuestos donde no participan las provincias, una posibilidad de que las provincias de esos impuestos tengan la parte que le corresponde. Impuestos que solo cobra el Estado Nacional. Bien. Por otro lado, y yo creo que es muy importante porque el país es uno solo, tendríamos que discutir todo lo que significa distribución de la riqueza y posibilidades de que cada provincia pueda salir adelante. Hay situaciones hasta ridículas. Por ayudar a Tierra del Fuego estamos pagando un precio muy alto, porque crear armaderos, por llamarlos así, el armado de tecnología en Tierra del Fuego cuesta muy caro, todo esto de llevar y traer desde ese lugar. Podríamos lograr de que en Tierra del Fuego se hicieran cuestiones que contribuyan al crecimiento industrial de esos lugares, pero por otro criterio. Esto sería una discusión que tendríamos que tener entre todos. Además, por ejemplo, en lo que hacen las provincias patagónicas, no estamos aprovechando la vía que tenemos de comunicación mejor, que es el mar. Nosotros no estamos usando barcos para comunicar la Patagonia con el mundo o con el resto del país. Es absurdo que estemos usando la Ruta 3 como la estamos usando actualmente. Ida y vuelta de camiones. Y en ese sentido tendríamos que crear condiciones entre el Estado Nacional y las provincias patagónicas, por ejemplo, con litoral marítimo, para mejorar las condiciones de esta lógistica en cuanto a abaratamiento de la misma. Lo mismo pasa con las vías fluviales que no las estamos aprovechando debidamente desde la Argentina. Entonces todo esto tiene que ser una base de discusión para que salgamos adelante. Y yo creo que estamos quedándonos con muchos aspectos que hacen no solo la relación de la provincia con nación, sino la nación consigo misma. Estamos hablando, por ejemplo, de un puerto en La Plata, nuevo, que no se usa porque te faltan 3.000 metros de asfalto. Estamos hablando de 2 barcos que quedaron en grada en un acuerdo con Venezuela. Bueno, comprémosle a Venezuela la parte que ellos invirtieron, terminemos los barcos y saquémoslo de las gradas, utilicemos nuestra posibilidad de astilleros. Es una cuestión que no estoy hablando nada original ni nada nuevo, son realidades, son hechos. Sentido común, digamos. Sentido común, y en ese aspecto también puedo recalcar, por supuesto, en todo lo que hace a las relaciones de las provincias en general. Por supuesto que lo que usted me preguntó, para mí, mi dependencia espiritual con Chubut es total. Yo, cuando usted me habla del interior, enseguida pienso en Chubut, pero no dejo de pensar también en otras provincias, y nos está faltando todas estas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico que evidentemente tienen que ser tratados como se trató, por ejemplo, Vaca Muerta, donde Neuquén, el gobierno nacional, los empresarios y los trabajadores llegaron a un acuerdo de cómo explotar esta posibilidad, y que se está dando. Y tenemos en ese sentido muchos lugares donde tenemos ventajas económicas y que podríamos en ese sentido aprovecharlas si tuviéramos acuerdos sociales, federales y básicamente la solidaridad que entre los seres humanos tiene que existir. ¿Usted cree que hay un déficit en la concepción que el oficialismo hace del país? ¿Hay un déficit en el sentido de que porque existe desidia? ¿Hay un déficit porque ni siquiera lo imagina? ¿O hay un déficit porque tampoco quiere imaginarlo? No, yo creo que tiene gente con alguna capacidad de gestión, sin duda, son personas que vienen del trabajo gerencial, muchos de ellos en empresas. Lo que pasa es que la política es mucho más abarcativa que el simple planteo de una empresa. La empresa trabaja para la empresa y acá no tienen ellos una concepción de empresa a nivel de país. Entonces está muy desagregado y atomizado los esfuerzos que se están realizando. No es lo mismo gerenciar que concebir y gobernar, ¿no? Sí, porque eso implica una decisión mucho más
universal que la que implica una empresa, y no les reto mérito a ellos ni buenas intenciones. Ajá. Y cuando, si usted tiene que hacer una suerte de retrospectiva, volvemos con esto, cuando a lo mejor adivinamos cuál es la diferencia. Estaba la primera magistratura de la Nación, Juan Domingo Perón, y Miranda era el empresario. Hoy está faltando esa cosmovisión política, y el empresario o cree que es un problema de matemático, de balance. Son dos aspectos distintos. Perón decidía y concebía sus decisiones y ejecutaba Miranda, que también aconsejaría, por supuesto, porque hay una interdependencia entre la ejecución y gestión y las decisiones políticas que se tomen, pero porque una incide sobre la otra, sin duda. Pero la que define es la decisión política, eso sí, no cabe ninguna duda, que se nutre también de los consejos que da el gestionador, porque es el que puede aconsejar en muchos aspectos. Como hombre de la Patagonia y como gobernador, cuando tenemos la mirada productiva y hablamos del petróleo de Chubut y hablamos de la riqueza hitícola del mar argentino, y podemos hablar de algunos otros desarrollos que se han tenido en la provincia. ¿Usted advierte realmente de que el gobierno central ha reparado en la posibilidad de desarrollar tal vez esa iniciativa, ¿no?, de quienes le ha... No, ¿sabe lo que ha hecho las cuentas? Dice, no vamos a pagar ahora reembolsos de puertos patagónicos, es un gasto. No se considera la totalizadora circunstancia de que el reembolso por puerto patagónico implica que un ahorro para el país, porque de ahí surge la posibilidad de exportar directamente y no tener que trasladar a los grandes centros portuarios del norte. ¿Y cuál sería ese ahorro si usted le tiene que hablar a un santafesino, a un cordobés? Es decir, ¿por qué a mí me tiene que interesar como argentino que ese puerto de Chubut sea tratado de esa forma que usted dice? Bueno, en principio porque lo que genera la posibilidad de un enriquecimiento de Chubut, no hemos hablado de la lana, que tendríamos que tener condiciones para poder hacer lavada en la propia Patagonia. Sí. No hablamos de la industria textil, que también podríamos considerar, pero hay una complementación. La Patagonia necesita muchos productos alimenticios que vienen directamente del norte, y yo puedo llegar con un barco directamente a Rosario, y de Rosario a cualquier puerto patagónico, y Rosario, ¿qué me trae? Me trae alimentos. ¿Y yo qué puedo llevar a Rosario? Bueno, muchas otras circunstancias. Puedo mandarle, hablamos de la pesca en el mar, puedo mandarle productos pesqueros. Hay una serie de condiciones de complementación que no se están dando y no tienen por qué pasar por Buenos Aires, entre otras cosas. Exactamente. Bueno, porque eso es intermediación. Esto parece que tiene una política naviera, digamos, naviera e impositiva, porque todos de esta manera podríamos obviar esta intermediación que tiene un 50% de ingrediente impositivo inclusive. Entonces, digamos, ¿lo ve al gobierno con ganas de desarrollar este tipo de política que usted en algunos propone? Aspectos sí, pero vuelvo a decir, está muy atomizado y además se está basando en una política que yo considero acertada, que hemos hablado dentro de la Patagonia, pero no es la única, se puede hacer en muchos otros aspectos, como yo le decía recién. Si nosotros podemos abaratar donde tengamos ventajas comparativas los costos de algunos productos, los podemos exportar directamente y competir, pero así no podemos competir con nadie. Si yo tengo el 50% de impuestos y tiene el 30% Uruguay, me va a ganar el precio, porque es lógico. Paga menos impuestos en cualquier etapa que nos podamos referir. Muchas gracias, por supuesto. Gobernador. Estoy contento de que me haya dado esta posibilidad de hablar. Vamos a seguir hablando, si le parece. Y creo que es importante. Muchas gracias.